Hola, hola, los saludo a todos en esta charla breve que vamos a hacer sobre uno de los temas más importantes en el área de matemáticas, que tiene gran influencia en muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar específicamente de lo que concierne la aplicación de la geometría al diseño asistido por computadora y pues explicaremos, por ejemplo, eh, cómo varias partes de la geometría se aplican al diseño, por ejemplo, de un tornillo. Entonces, vamos a comenzar esta charla. Voy a presentarme. Mi nombre es Miguel Ángel Morales Carmona. Trabajo para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Ciencias de la Electrónica, específicamente en la carrera de licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Entonces, pues me invitaron a charlar con ustedes y hacerles ver cuál es la importancia de la geometría aplicada a eh, pues lo que nosotros hacemos como manufactura asistida por computadora, es decir, máquinas que se mueven de manera automática, pero basado en un dibujo o en un diseño, ya que en estos tiempos pues se requiere que haya una adecuada planeación para evitar el desgaste de materiales, de materia prima, el gasto de recursos innecesarios, tanto económicos como humanos y materiales. Entonces vamos a empezar esta charla pues dando una pequeña introducción. Nuestro objetivo va a ser demostrar la aplicación de la geometría como rama de las matemáticas en el diseño de piezas industriales por medio de softwares o programas de computadora que son conocidas como diseño asistido por computadora. Es decir, normalmente vamos a leer este término con las abreviaturas CAD, porque esas son sus siglas en inglés. ¿Qué pasaba en los años 80, 70, 80, 90, incluso hasta en los años 2000 en los países que aún no habían basado su diseño, su manufactura en lo que es la automatización por medio de la ayuda de la computadora? Pues muchos de estos dibujos o muchos bosquejos que formaban parte de nuestros productos que consumíamos se hacían a mano, en hojas, y ya de ahí primero eran bosquejos a mano, pues con el mejor, con la mejor calidad que una persona pudiera trazar líneas, círculos, curvas, todo lo que se necesitara, y después hacer los trazos con ayuda de instrumentos de dibujo, los juegos de geometría, los estilógrafos, las reglas T, los respiradores. Hay un sinfín de instrumentos que se utilizaban en estos años y pues todos eran en diferentes tipos de papel, formatos, tamaños diferentes. Entonces, pues había que hacerlos con mucho cuidado, con sumo cuidado, con mucha calidad. No había posibilidades de equivocarse porque una equivocación hacía que una persona perdiera 5 o 6 horas de trabajo o algunos días de trabajo, por decirlo de alguna manera eh, importante o que se le dé la importancia de cómo es que esta evolución pues nos ha dado una mejor capacidad de poder hacer los dibujos con computadora y que nos permita hacer las modificaciones y que nosotros no hagamos un desgaste, un uso de recursos como el papel o que consumamos papel o que desperdiciemos papel o tinta, porque pues ya estos programas de cómputo nos permiten hacer algunas modificaciones en cuanto a geometrías, tamaños, formas geométricas, restricciones y medidas. Pero ¿cuál es la importancia de esta aplicación de la geometría en el diseño asistido por computadora? Bueno, actualmente nos encontramos viviendo algo que se conoce como el término de industria 4.0, es decir, se han adaptado muchos de los procesos de elaboración de piezas, a, pues se han hecho ahora de manera automatizada, con ayuda de robots, de sensores, el uso más eficiente de las energías, ya sean eléctricas, mecánicas, químicas, físicas. Entonces, pues a estos procesos le han dado una mayor complejidad a los productos, mucha variabilidad, pero con una perfección, se puede decir que
mucho mejor de lo que se hacía en esos años que platicábamos de los 80s y 90s. Todos los productos de uso común. Nosotros podemos ver que estos procesos industriales exigen ahora mayor control y calidad en la elaboración de sus productos para que estos sistemas de manufactura, es decir, la forma en que se hacen las piezas de forma automatizada, tengan versatilidad a la hora de llevarse a cabo. Nosotros como estudiantes en las escuelas lo que podemos estudiar son pues todas las áreas que conforman las industrias. Bueno, depende mucho del enfoque de acuerdo a la carrera que elijan, pero nosotros podemos ver que existen muchos departamentos en una industria. Existe el de diseño, el de manufactura, el de producción, el de mantenimiento, el de servicio al cliente, entre otros, que son los que conforman ahora las industrias. Entonces, uno de estos departamentos, que es el de diseño, se convierte en uno de los más importantes para la producción industrial, porque ahora se utilizan programas de dibujo por computadora, que como ya les había yo platicado anteriormente, pues son mejor conocidos como softwares de diseño asistido por computadora. Entonces, la importancia de estos programas es que se especializan en la aplicación de la geometría para ese diseño de productos, mismos que a nivel industrial ahora, en la actualidad, se comparten y se colaboran de forma online. Es decir, muchos de los programas que se utilizan guardan los dibujos en la nube, en una nube, sus diseños en una nube, y puede estar en una empresa, en una misma empresa puede tener filiales en un país o en otro país, en diferentes países, y alguien que esté, por ejemplo, trabajando en México puede compartirle una idea a alguien que esté en Estados Unidos o en Japón. Entonces, la tecnología ha venido a acercar a las personas, a compartir mejores ideas y sobre todo, pues que se haga un mejor aprovechamiento de recursos que en estos tiempos se exigen. Entonces, en esta charla vamos a revisar el diseño de una figura geométrica en 2 dimensiones y cómo estas geometrías que están basadas en figuras conocidas, pues las realizamos en 2 dimensiones y después estos programas las convierten en 3 dimensiones, en piezas de 3 dimensiones que demuestran ya cierto grado de complejidad. Entonces, un pequeño cambio, vamos a observar cómo un pequeño cambio en las medidas de una figura en 2D afecta significativamente la construcción, el diseño final y por lógica la construcción de determinado producto industrial. Entonces vamos a explicar cómo es el proceso para dibujar un tornillo. Pues vamos a verificar que existen ahí figuras geométricas y que estas figuras geométricas aplican para el diseño de diversas piezas. Entonces, actualmente las empresas pues utilizan diferentes programas. Existen diferentes programas, por ejemplo, acá está uno que se llama SolidWorks, otro que se llama CATIA, otro que se llama Autodesk Fusion 360. Estos programas pues en realidad nos van a ayudar, pues son de diferentes empresas, pero nos pueden ayudar a darnos una idea de cómo se aplica la geometría en el diseño de piezas. Bueno, vamos a verlo ahora con un tornillo. Bueno, aquí podemos ver un programa de dibujo. Este programa de dibujo, bueno, pues me va a permitir a mí hacer una pieza. Dijimos que íbamos a hacer un tornillo, entonces el cuerpo de un tornillo sale a partir de un círculo. Yo puedo hacer con un pequeño, una figura en 2D dimensiones y con una medida, una acotación, yo puedo hacer que este dibujo pues tenga cierto tamaño, cierta geometría. Entonces, pues lo primero que hay que hacer pues es entender que hay muchas figuras que nos permiten, miren aquí la geometría de 20 pues me va a permitir hacer, por ejemplo, el cuerpo, tanto la figura 2D y ya después con un pequeño movimiento o con una operación diferente, pues convertimos ese 2D en 3D. Estos tornillos pues tienen, por ejemplo, hasta el final, donde empieza la rosca, tienen algo que se conoce como un chaflán, es decir, que no están completamente rectos.
Este chaflán, si nosotros lo queremos visualizar o lo queremos elaborar, pues sale a partir de un triángulo que tiene medidas exactas y ese triángulo pues lo que hace es que si yo tenía un material completamente cilíndrico y lo que voy a hacer es que con este material pues yo puedo hacer cortes. Entonces este triángulo, normalmente esos chaflanes son a 45 grados, tienen una medida determinada basada completamente en lo que es el diámetro de trabajo de nuestro tornillo o el diámetro útil de nuestro tornillo. Entonces acá podemos ver que tiene un chaflán. Después podemos visualizar que también donde terminan las roscas necesita algo que se conoce como un ranurado. Es decir, que ese ranurado pues me va a permitir que cuando yo aquí haga las rosquitas, si han visto tornillos se le ven así como unos huecos. Esos huecos pues llegan hasta determinada distancia en algunos tornillos, en algunos otros tornillos ocupan todo el espacio, pero hay unos tornillos que tienen una parte lisa y otros que tienen una parte de roscado, se le conoce el roscado. Luego, hacer la cabeza del tornillo, pues también exige hacer un cilindro y ese cilindro pues también surgió a partir de una figura geométrica sencilla como la que es un círculo. Ese círculo, pues obviamente me tiene una medida determinada, basada en normas. Si yo hago una modificación pequeña, como lo platicábamos al inicio, si yo hago una modificación pequeña, modifico completamente mi figura geométrica y entonces, pues cuando yo voy realizando mis diseños de piezas industriales, ¿qué es lo que ocurre a nivel industrial? Pues se van modificando los tamaños y con eso se van pudiendo elaborar una gran cantidad de tornillos. Luego este tipo de tornillos que espero ya le vayan encontrando forma, pues tienen, por ejemplo, aquí vemos que a partir de un hexágono es como se utiliza, por ejemplo, una herramienta que se llama llave Allen. Entonces esto es un tornillo de cabeza Allen y pues tiene un hexágono. Y bueno, si yo quiero modificar, porque hace rato modifiqué, por ejemplo, el tamaño de la cabeza del tornillo, pues si yo la quiero modificar, lo puedo hacer en mi software de diseño y regresarle, por ejemplo, el tamaño que tenía y con eso pues hacer mis modificaciones. Y ya por último, a partir de una hélice y de un triangulito, nosotros podemos realizar lo que es el roscado. Entonces les platicaba que en el roscado pues ustedes pueden ver una huellita que es por donde entra una tuerca. Entonces ese roscado pues también necesita de una hélice y también como croquis necesita un triángulo y con ese triángulo pues nosotros y con ayuda de esa hélice nosotros podemos hacer un corte de tal manera que nos deje la huella de lo que es el roscado. Entonces esta es la forma en que quería demostrarles cómo figuras geométricas básicas, pero también aunado al conocimiento de normatividad de piezas industriales estandarizadas, como todos los países estandarizan los tamaños y se puede utilizar un tornillo de alguna rosca métrica o de alguna rosca del sistema inglés, pues se estandariza, se ponen en catálogos y ya las personas los consumimos. Con ellos armamos máquinas, armamos elementos que utilizamos en nuestras casas, se arman naves industriales, naves espaciales, perdón, y entonces pues la geometría está aplicada de manera muy importante y muy significativa en el diseño de muchas piezas. Vamos a concluir esta charla con la elaboración de cómo se utiliza una herramienta para hacer, por ejemplo, cortes. Vamos a utilizar otro programa de dibujo y pues cómo se utilizan pues algunas herramientas para crear cortes o eliminar material de un producto que en esencia era de una forma particular, geométrica, y pues conseguimos algún diseño más complejo. Entonces, espero que aquí con la demostración de la elaboración de este tornillo puedan ver la importancia de las figuras geométricas y posteriormente, pues si alguien se decide a estudiar una carrera como ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica o alguna de las ingenierías,
ya sea que no solo se elaboren productos de tipo industrial como tornillos, sino también casas o algún otro tipo de material, por ejemplo las prótesis de algunas personas, eh, pues ojalá se interesen y le den la importancia debida a lo que es la geometría como área de las matemáticas para poder generar el diseño de muchas piezas. Bueno, pasemos a lo siguiente. De tal manera que cuando nosotros lo mostremos al sector industrial, a un cliente, a algún proveedor, pues esta persona o este cliente pueda verse satisfecho de que se ha utilizado la geometría de manera adecuada para poder hacer diseños de infinitas piezas, no solamente tornillos y tuercas, hay infinitas piezas, todas las máquinas que hoy en día se encargan de la manufactura, las máquinas que hoy en día se encargan de lo que es la reproducción de piezas automáticas de nuestras computadoras, incluso hasta de los tenis, de los zapatos, pues nos permiten generar este tipo de- de piezas industriales y que estas piezas industriales, bueno, pues que tengan una aplicación. Bueno, aquí generamos un pequeño archivo de video y ese pequeño archivo de video pues lo podemos reproducir en diferentes computadoras, no necesitamos tener obligatoriamente el programa. ¿Y por qué no verlo de este modo? En todos los ámbitos, en todos los rubros, nosotros podemos tener pues, el aprovechamiento máximo de figuras geométricas, que la geometría puede ser aplicada al diseño, de que estas piezas, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito de algo que quizás hayamos visto en algunos deportes, la entrega de algunos trofeos, en donde, pues, básicamente lo que hacemos aquí en la facultad y en muchas escuelas, pues es hacer diseños que puedan servir al sector industrial. Esto quizá lo hayan visto en algún tipo de deporte donde se entregan trofeos, ya solo se le ponen colores, se le ponen imágenes, se le ponen texturas a las cosas, de tal manera pues que eh, pues uno presente estos diseños y que el sector industrial pues se vuelva útil para la sociedad. Una vez concluida la explicación o la demostración de estos programas y la importancia de la geometría, a nivel industrial lo que nos interesa o lo que le interesa a las personas es producir piezas, producir máquinas, ir mejorando, ir innovando, ir colocando a cada vez más jóvenes interesados en la geometría y la importancia de esta en la aplicación de muchos programas de diseño asistido por computadora. Y finalmente, pues lo que se necesita es generar piezas que nos permitan eh, a los empresarios entender cuánto les cuesta, cuánto tiempo van a tardar en producir una pieza y cuál es la calidad de las cosas que van a ir realizando. Y bueno, quiero darles las gracias. Espero haberles, con esta pequeña charla, que espero se tomen algunos minutos de ver, ustedes puedan haber visualizado cómo la geometría le da forma al diseño asistido por computadora, a los planos, a los productos que utilizamos, a las máquinas, y que cuando estén a punto de escoger una carrera, pues elijan a lo mejor una ingeniería, si es que es su gusto, pero en realidad la geometría se utiliza, las matemáticas se utilizan en nuestra vida cotidiana en casi todo lo que hacemos. Entonces, les agradezco mucho y sigan estudiando. Hasta luego.